¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? ¿Y quién es esta mujer? Claudio, lo siento. ¿De verdad quieres que te lo diga? No creo que te vaya a gustar. Desembucha. Mercedes es de fiar. Mercedes es una mojigata con valores pacatos. Braulio acaba de irrumpir en el despacho con la cara desencajada diciendo que su madre le ha contado todo. Leonor y Rosalía han sido descubiertas de madrugada en los pasillos del palacio por don Hernando. Si creías que Valle Salvaje no podía ponerse más tenso, este episodio va a demostrarte que todavía no has visto nada. Y si todavía no estáis suscritos al canal, hacedlo ahora mismo porque aquí subimos vídeos todos los días sobre Valle Salvaje y no podéis permitiros perderos ninguno. Hay momentos en una historia en los que todo lo que se había ido acumulando durante semanas, durante capítulos enteros de tensión contenida, de mentiras sostenidas con alfileres, de secretos guardados a duras penas, decide explotar al mismo tiempo. No de manera ordenada ni cinematográfica, sino de golpe, de esa manera caótica y brutal en la que la vida real suele presentar sus facturas. Y eso es exactamente lo que empieza a ocurrir en este episodio. Porque Valle Salvaje lleva mucho tiempo cargando con demasiados explosivos en el mismo edificio. Y esta semana alguien ha encendido la mecha. Varios alguienes, para ser exactos. Y las consecuencias van a alcanzar a casi todos los personajes que hemos aprendido. A querer, a odiar, a temer o a compadecer a lo largo de estos capítulos. Empecemos por donde todo el mundo en el palacio y en la casa pequeña tiene la cabeza puesta. La situación, después de que Braulio irrumpiera en el despacho, con esa frase que dejó el aire completamente paralizado. Porque hay que recordar lo que estaba en juego en ese momento. Alejo ha cargado durante todo este tiempo con un secreto que podría destruirlo, con la culpa de haber dado muerte a don Domingo en un momento de ira, de debilidad, de una provocación que llevaba años acumulándose y que finalmente encontró el peor de los cauces posibles. Enriqueta, su madre lo sabe, y Braulio, el hijo de don Domingo, el hombre que había llegado a considerar casi un hermano, también lo sabe ahora. O al menos, eso es lo que parece en un primer momento. Porque la situación resulta ser bastante más retorcida y mucho más interesante de lo que cualquiera podría haber anticipado. Braulio entra en el despacho con la cara descompuesta. Eso es innegable. Hay algo en su expresión que mezcla el dolor con la confusión, con la vergüenza incluso, y que en un primer instante hace que tanto Rafael como José Luis contengan la respiración. Los dos hombres están ahí con toda la tensión que ya de por sí existe entre ellos por el asunto de don Eduardo y la propuesta comercial que sigue envenenando el ambiente familiar. Y de repente aparece Braulio como una tormenta que no ha avisado de su llegada. Ha hablado con su madre, dice. Su madre le ha contado todo. Y esas palabras, en ese contexto, resuenan con un significado que podría significar muchas cosas a la vez. Podría significar la ruina de Alejo, podría significar el fin de un secreto que ha pesado como una losa. Podría significar el inicio de una denuncia, de una venganza, de todo aquello que Alejo más teme desde que cometió ese acto que no tiene vuelta atrás. Pero entonces ocurre algo completamente inesperado, algo que cambia por completo el tono de la escena y que convierte lo que parecía ser el momento del apocalipsis en algo mucho más matizado, y en cierta manera, mucho más humano, porque lo que Enriqueta le ha contado a Braulio no es la verdad sobre la muerte de su padre. Lo que Enriqueta le ha contado a su hijo es otra historia, una historia construida con cuidado, con la precisión de alguien que lleva mucho tiempo pensando en cómo proteger a su hijo sin destruir a los demás en el proceso, o al menos sin destruir a Alejo, que es el que en este momento necesita protección. Enriqueta le ha dicho a Braulio que las razones que todos habían barajado para acusar a Alejo de la muerte de don Domingo, sencillamente, no se sostenían. Le ha explicado que don Domingo no podía haber tenido nada que ver con Luisa, que los cálculos no cuadran, que las fechas no encajan, que cuando Luisa quedó encinta, si es que quedó encinta de aquella manera, don Domingo estaba lejos del valle, en el sur, terminando unos negocios en Cádiz. Le ha mostrado cartas, ha cotejado fechas, ha construido una coartada que no exonera a Alejo directamente de ningún crimen, sino que elimina el móvil que se le atribuía. Y eso, en la lógica de esta historia, cambia absolutamente todo. Braulio llega roto. Llega con la vergüenza de haber acusado a alguien que ahora, según lo que su madre le ha explicado, no tenía razones para haber hecho lo que se sospechaba que había hecho. Y lo que hace a continuación, en lugar de derrumbar a Alejo, es pedirle perdón. Le pide perdón en su propio nombre y en el nombre de su madre. Le dice que han sido injustos, que han sido graves en sus acusaciones, que no querían causarle ese desprestigio. Y Alejo,
que está de pie frente a él procesando todo esto a una velocidad que probablemente su cabeza no puede seguir del todo, tiene que hacer algo enormemente difícil. Tiene que aceptar ese perdón sabiendo que en el fondo él sí hizo lo que hizo. Tiene que recibir las disculpas de un hombre al que ha agraviado de una manera que Braulio todavía no conoce del todo. Y tiene que hacerlo sin derrumbarse, sin confesar, sin dejar que la culpa lo traicione en ese preciso instante. Y lo consigue. Alejo le dice que no tienen nada por lo que disculparse, que todo está perdonado, que forma parte del pasado, que por su parte está todo olvidado. Y en esas palabras hay capas y capas de significado, porque Alejo no está mintiendo exactamente cuando dice que perdona. Lo que ocurre es que está hablando de un perdón que él no tiene derecho a ofrecer de manera tan limpia, tan generosa, tan aparentemente desinteresada, porque lo que Braulio le está pidiendo perdón no es por haber adivinado la verdad, sino por haber sospechado de él por las razones equivocadas. Y eso convierte el perdón de Alejo en algo terriblemente irónico y al mismo tiempo terriblemente humano. Alejo abraza a Braulio. Le dice que ya forma parte del pasado, y en algún lugar dentro de él, esa culpa que lleva cargando desde que don Domingo murió no desaparece, sino que se asienta un poco más hondo, un poco más al fondo de un lugar del que cada vez va a ser más difícil sacarla. Pero no creáis que la escena termina ahí con un abrazo y un alivio general, porque hay alguien más en esa ecuación que lo complica todo. Don Hernando, el marqués, que lleva su propio juego paralelo en este palacio, con una frialdad que sigue resultando inquietante, cada vez que aparece en pantalla, no está dispuesto a dejar pasar lo ocurrido sin sacar sus propias conclusiones. Cuando Braulio irrumpe, y cuando la situación se resuelve de esa manera tan inesperada, don Hernando exige una explicación. Os he demandado una explicación, dice, y espero que sea satisfactoria. De lo contrario, tendréis que rendir cuentas ante la Santa Hermandad. Y esa frase, pronunciada con esa calma calculada que es la marca de fábrica de Hernando, deja claro que él no es un simple espectador de nada de lo que ocurre en este palacio. Hernando observa, procesa y guarda todo lo que ve como munición para el momento en que decida utilizarla. Y ese momento, a medida que avanza este episodio, cada vez parece más cercano. Mientras todo esto ocurre en el despacho, en otro lugar del palacio, la noche todavía no ha terminado de soltar sus secretos, porque Leonor y Rosalía siguen ahí, en esos pasillos que no les pertenecen, con sus capas oscuras y sus corazones a 1000 por hora, y don Hernando las ha descubierto. La escena que se despliega a continuación es una de esas que Valle Salvaje construye con una habilidad especial para mezclar el ridículo con lo amenazante, para hacer que algo que podría ser casi cómico en otras circunstancias resulte al mismo tiempo genuinamente peligroso. Porque Hernando no es un hombre que pierda los estribos, no es un hombre que grite o que se descontrole. Hernando es el tipo de hombre que resulta más temible precisamente cuando habla en voz baja, cuando da la impresión de que lo tiene todo bajo control y de que está decidiendo en tiempo real cuánto daño quiere hacer y cuándo quiere hacerlo. Las reconoce, o al menos reconoce a una de ellas. Leonor era la aya de María, la doncella que cuidaba a la niña y que desapareció de manera tan repentina e inexplicable, dejando a una recién nacida desatendida en una situación que nadie en el palacio ha olvidado ni perdonado del todo. Y cuando Hernando la identifica, la acribilla con preguntas que no son realmente preguntas, sino acusaciones envueltas en la forma gramatical de la pregunta. ¿No eras tú la que desapareció dejando desatendida a la niña? La que abandonó por las bravas una ocupación que no merecía, la que dejó sola a una recién nacida sin avisar a nadie. Y Leonor intenta explicarse, intenta decir que tuvo sus razones, que surgió una urgencia, que no tuvo tiempo de avisar, pero Hernando no está interesado en las explicaciones de Leonor. Hernando está interesado en dejar claro quién manda aquí, en recordarle a esta chica que su posición es la de alguien que no tiene ningún derecho a estar en este lugar a estas horas de la noche, y que cada palabra que pronuncia en su defensa es más débil que la anterior. Lo que dice Hernando a continuación es revelador de hasta qué punto este hombre desprecia a las personas que considera por debajo de él en la escala social, y de hasta qué punto ese desprecio puede convertirse en algo verdaderamente cruel, cuando se ejerce desde una posición de poder. Dice que si él fuera el señor de estas tierras, acabaría con ellas a latigazos, y lo dice con una tranquilidad que resulta más perturbadora que si lo dijera con rabia, porque la rabia al menos implica una pérdida de control, una humanidad desbordada. La frialdad de Hernando implica algo diferente. Implica
que para él las personas como Leonor simplemente no tienen el mismo peso moral que las personas como él, y que el castigo físico sería una respuesta completamente proporcionada a la transgresión de haberse colado en un palacio de madrugada. Y entonces ocurre algo que nadie esperaba en ese momento. Leonor, que podría haberse quedado callada, que podría haber bajado la cabeza y esperado a que la tormenta pasara, hace todo lo contrario. Sale en defensa de su hermana. Dice que no meta a Rosalía en esto. Y esa frase, esa pequeña frase pronunciada con una determinación que contrasta completamente con el miedo que evidentemente siente, cambia algo en la dinámica de la escena, porque Hernando reacciona a ella no con admiración, sino con algo parecido a la sorpresa condescendiente de quien no esperaba encontrar resistencia donde asumía que solo habría sumisión. Así que resulta que es tu hermana, dice, y en esa frase hay algo que suena casi a diversión, como si la situación le resultara curiosa de una manera que no esperaba. Leonor no se rinde, dice que su hermana no ha hecho nada para merecer castigo, y Hernando le responde que solo el hecho de ser su hermana y haber entrado a hurtadillas ya es motivo suficiente, y les ordena que se marchen. Fuera de mi vista les dice, y no volváis a pisar esta casa jamás, porque si esto llega a oídos del duque, os llevaréis una buena tunda, y habréis de agradecer que no le dé aviso. Y entonces, en uno de esos momentos que hacen que te preguntes de dónde saca el valor esta chica, Leonor le dice que lo haga, que avise al duque, que lo haga. Y es Rosalía quien la frena, quien le dice que vámonos, que no hagamos enfadar más a este hombre. Y las dos se van. Pero lo que dejan tras de sí no es simplemente el rastro de dos chicas que se han colado donde no debían. Lo que dejan es una pregunta que queda flotando en el aire de ese pasillo iluminado a medias por los candelabros. ¿Qué buscaban realmente? ¿Qué era tan importante como para arriesgarse a entrar de madrugada en el palacio? ¿Qué tiene que ver Rosalía con todo esto? Y es que Rosalía no es un personaje menor en esta historia. Aunque en este episodio todavía estamos en los primeros compases de entender quién es y qué papel va a jugar. Lo que sí sabemos es que Leonor fue a buscarla, que la trajo consigo, que arriesgó su trabajo y la seguridad de María para ir a por ella, y que cuando por fin llegan ante don Rafael para dar sus explicaciones, la historia que Leonor cuenta tiene esa mezcla característica de verdad y de omisión que define a casi todos los personajes de esta serie. Porque Leonor sí fue a buscar a Rosalía, porque Rosalía sí está enferma, del pecho, con la misma enfermedad que acabó con la madre de ambas. Eso es verdad. Pero hay algo más, algo que Leonor no dice del todo, algo que Rosalía lleva consigo y que este episodio apenas empieza a dejar ver en sus bordes. La conversación entre Leonor y Rafael es una de las más tensas y al mismo tiempo más emocionalmente complejas de este capítulo. Rafael está furioso. Rafael tiene todo el derecho del mundo a estar furioso, porque esta chica dejó a su hija recién nacida sola, sin avisar, sin garantizar que alguien se hiciera cargo de ella en su ausencia. Y María no es solamente una bebé vulnerable. María es lo único que le queda de Adriana. María es el centro de su mundo ahora mismo, el punto de referencia de todo lo que hace y de todo lo que decide. Así que cuando Rafael le dice a Leonor que le dio su confianza, que le entregó a su niña, la carga emocional de esas palabras es enorme. No es solo un empleador reprendiendo a una empleada. Es un padre que siente que alguien jugó con lo más precioso que tiene. Leonor pide perdón, pide otra oportunidad. Dice que quiere seguir cuidando de María, que tanto ella como Rosalía podrían ponerse a su servicio, que no le defraudarían. Y Rafael, que en el fondo es un hombre que sabe distinguir la desesperación genuina de la manipulación calculada. Escucha, no perdona de inmediato, no se ablanda de manera instantánea, pero escucha. Y en ese escuchar hay ya una primera grieta en la muralla de la indignación, una grieta pequeña, pero visible, para quienes llevamos tiempo siguiendo a este personaje y sabemos que detrás de esa dureza hay un hombre que en el fondo no quiere hacer daño innecesario a nadie. Pero mientras Rafael decide qué hacer con Leonor y Rosalía, hay otra conversación que está ocurriendo en otra parte y que en términos de consecuencias podría ser incluso más importante. Porque Bárbara no está en el palacio. Bárbara está a punto de hacer algo que Luisa lleva días intentando evitar. Algo que las dos saben que podría tener consecuencias irreversibles. Y esta vez, a diferencia de otras ocasiones en las que Bárbara se ha dejado convencer de esperar, de ir con más calma, de no actuar por impulso, parece que ha llegado a un punto en el que esperar ya no es una opción que pueda seguir sosteniendo. El problema central es el mismo que lleva semanas atormentando a Bárbara, el hijo de Adriana, el bebé varón que nació
y que fue escondido, intercambiado por una niña huérfana, mientras todo el mundo en el palacio creía que María era la hija legítima de Adriana y Rafael. Bárbara lo sabe, o al menos tiene una certeza que para ella ya es suficiente. Alimentada por lo que le confirmó Aurora, la partera que fue alejada del parto por Victoria y por Pura. El bebé está vivo, está en la cabaña de Pura y Petra, y mientras ese niño siga ahí, mientras Rafael siga sin saber la verdad, mientras Victoria siga campando a sus anchas en el palacio con su secreto intacto, Bárbara siente que está traicionando a su hermana muerta cada día que pasa sin actuar. Luisa lo entiende. Luisa siente lo mismo que Bárbara, o algo muy parecido, porque ella también quiere la verdad, también quiere que ese niño sea rescatado. También quiere que la justicia llegue de alguna manera, pero Luisa es más práctica, más consciente de lo que puede salir mal, más atenta a los riesgos concretos que una acción precipitada podría acarrear. Y los riesgos son reales. Luisa ya estuvo al borde de acabar en presidio por haber presionado demasiado a las parteras. Luisa tiene a Pedrito, tiene a Ibarsín, tiene responsabilidades que van más allá de su propio deseo de justicia. Y si actúa y las cosas salen mal, si la encierran, Pedrito se quedará al cuidado de Victoria, que es exactamente el peor escenario posible. Así que cuando Luisa encuentra a Bárbara preparándose para salir, con esa energía de quien ha tomado una decisión y no está dispuesta a que nadie se la quite, lo que hace no es simplemente intentar detenerla. Lo que hace es plantarse en el camino de Bárbara con todo el peso de su cariño y de su miedo mezclados, y decirle que si sigue adelante, no se va a separar de ella, que va a acompañarla, que no va a permitir que cometa ese error sola. Y Bárbara, que conoce a Luisa lo suficiente como para saber que esa promesa es real, la acepta. No con alivio exactamente, sino con la gratitud de quien sabe que va a necesitar a alguien a su lado para lo que viene. La conversación entre las dos es de una honestidad brutal y de una ternura igualmente brutal. Esa combinación que solo existe entre las personas que se conocen de verdad y que han pasado por suficientes cosas juntas como para no necesitar protegerse mutuamente de la verdad. Bárbara le dice que necesita saber, que no puede seguir viviendo sin saber si don José Luis y Victoria le hicieron eso a Adriana, que Adriana era su hermana, y Luisa le recuerda que puede haber consecuencias, que puede perder todo, que si la encierran Pedrito se quedará sin ella. Y Bárbara escucha, y Bárbara procesa, y Bárbara le dice que ya lo sabe, que lo tiene en cuenta, pero que eso no la va a detener. Y entonces, Luisa le hace esa promesa que cambia el rumbo de la conversación. Vamos a encontrar a ese niño. Le jura por Dios que lo van a encontrar. No sabe cómo, pero lo van a hacer. Y esa promesa, pronunciada con esa intensidad que tiene Luisa cuando habla desde el corazón, es el punto en el que las dos mujeres dejan de debatir y empiezan a planear. Y justo cuando os estáis preguntando si alguno de los secretos de esta historia va a empezar a resquebrajarse de verdad, cuando el episodio ya lleva suficiente tensión acumulada, como para hacer que os cueste respirar con normalidad, aparece otra capa. Porque Victoria y José Luis también están teniendo su propia conversación, una conversación que lleva semanas cocinándose a fuego lento, y que en este episodio, por fin estalla con toda la fuerza que había estado conteniendo. José Luis sigue obsesionado con los hombres muertos, con los asaltantes que atacaron la calesa de Damaso y Victoria, y que aparecieron después ejecutados, maniatados, eliminados con una eficiencia que habla de alguien con tanto poder como determinación. Ha ido a ver a don Eduardo, ese hombre que propone alianzas comerciales con una sonrisa que no llega a los ojos, y le ha preguntado directamente si fue él quien ordenó las ejecuciones. Don Eduardo lo niega. Se lo niega con una tranquilidad que podría ser inocencia o podría ser la tranquilidad del que sabe, que no hay manera de probarlo. Dice que es un hombre de humilde cuna, de los que se preocupan por trabajar y no dan órdenes de asesinar a nadie, que eso está reservado para personas más pudientes que él. Pero también admite, sin el menor rubor, que se alegra de que esos hombres hayan muerto, y esa combinación de negación y regocijo deja a José Luis en un lugar incómodo, sin certezas, sin una culpa que pueda señalar con el dedo. Lo que sí queda claro en esa conversación con don Eduardo es que este hombre es mucho más que un comerciante oportunista buscando una alianza conveniente. Don Eduardo habla del aumento de violencia en el territorio. Insinúa que la corona podría estar mirando para otro lado. Sugiere que hay fuerzas en movimiento que van mucho más allá de los intereses particulares de ningún duque o ningún marqués. Y todo eso lo dice con esa actitud de quien sabe más de lo que dice, pero decide cuánto revelar con mucho cuidado. Don Eduardo es peligroso no por lo que hace, sino por lo que sabe. Y lo que sabe
podría ser una cantidad considerable. Victoria, mientras tanto, recibe la noticia de los asaltantes muertos con una calma que resulta cuando menos sospechosa. José Luis se lo dice. La mira a los ojos esperando alguna reacción que le dé información. Y Victoria no se inmuta de la manera en que se inmutaría alguien que acaba de enterarse de algo verdaderamente sorprendente. Se lo toma con una ecuanimidad que podría interpretarse como fortaleza de carácter o como la respuesta de alguien que ya sabía lo que iba a pasar. Y eso, para José Luis, es un dato. Otro dato en una serie de datos que van dibujando un retrato de Victoria cada vez más complejo, cada vez más difícil de leer, cada vez más alejado de la mujer que creyó conocer cuando decidió hacerla su esposa. Porque la conversación entre José Luis y Victoria en la alcoba, esa conversación que empieza como una discusión sobre los asaltantes y sobre don Eduardo, y que termina siendo algo mucho más profundo y mucho más doloroso, es una de las escenas más reveladoras de este episodio en términos de lo que nos dice sobre el estado de ese matrimonio. Victoria le dice todo lo que lleva tiempo callando. Le dice que la ha dejado de tratar como a su esposa, que ya no recibe de él más que desprecio, que no hace tanto venía a esa alcoba para algo más que hacerle preguntas, y que eso ha cambiado, que no recuerda por qué se casó con ella, que le refresque la memoria. ¿Fue por amor? Y José Luis, que podría aprovechar ese momento para decir algo real, algo verdadero, algo que llegara a Victoria de una manera humana, opta por decirle que está demasiado cansada, que hablarán en otro momento. Y Victoria le dice algo que es, a la vez, una verdad y una acusación. Deja de decirme cómo estoy cuando no te importa mi estado. Hay algo en esta escena que hace que sea difícil no sentir algo por Victoria, incluso sabiendo todo lo que sabemos de ella, incluso siendo conscientes de que es la mujer que envenenó a Pilara, que orquestó el intercambio del bebé de Adriana, que ha mentido y manipulado y destruido vidas con una frialdad que en otros momentos resulta casi monstruosa. Porque lo que dice en esta conversación no es mentira. José Luis la mira como si fuera parte del problema, como si su presencia en su vida fuera fundamentalmente una complicación, en lugar de una compañía. Y aunque ese desprecio sea comprensible dado todo lo que Victoria ha hecho, dado el caos que ha traído consigo, hay algo en su vulnerabilidad de este momento que resulta genuina. Victoria también está atrapada. Victoria también está sola. Y hay una crueldad específica en estar casada con alguien que ya no te ve. José Luis le dice que salga de su alcoba. Y Victoria sale. Pero lo que se lleva consigo al salir no es solo el dolor de esa conversación. Se lleva consigo la certeza de que su situación en ese palacio es cada vez más precaria, que el tiempo que tiene antes de que todo se derrumbe es cada vez más limitado, y que si va a sobrevivir a lo que viene, va a tener que ser con sus propios recursos, sin contar con el apoyo de nadie en esa casa. Y Victoria, como hemos aprendido a lo largo de estos episodios, tiene recursos, muchos más de los que cualquiera que la subestime podría imaginar. Y mientras José Luis y Victoria se destrozan mutuamente en esa alcoba, mientras Bárbara y Luisa planean cómo encontrar al hijo de Adriana, mientras Hernando guarda sus observaciones sobre Leonor y Rosalía, como quien guarda cartas en la manga, hay otra conversación que ocurre en otro espacio completamente diferente en tono y en textura. Una conversación que necesitaba ocurrir desde hace mucho tiempo y que finalmente, en este episodio, encuentra su momento. Es la conversación entre Alejo y su tía Mercedes. Alejo lleva cargando con su secreto como si fuera una piedra que cada día pesa un poco más. Y aunque Braulio ha venido a pedirle perdón, aunque en apariencia la amenaza más inmediata de ser descubierto parece haberse alejado, lo que Alejo siente por dentro no es alivio. Lo que Alejo siente es esa culpa que no desaparece solo porque nadie sepa la verdad. Esa culpa que es peor precisamente porque no tiene salida visible, porque no hay manera de pagar lo que hizo de una manera que lo limpie o que lo libere. Y Mercedes, que lo conoce desde pequeño, que lo ha visto crecer, que sabe leer en su cara cosas que otros no ven, está ahí, no para juzgarlo, para algo diferente. Lo que hace Mercedes en esa conversación es algo extraordinariamente valioso y al mismo tiempo extraordinariamente arriesgado. Le cuenta la verdad sobre don Domingo, no la versión que todos conocían, la versión pública del hombre avistoso y respetable que supo ganarse la confianza de la comarca. Le cuenta la versión real, la versión de los años de matrimonio, de las humillaciones constantes, de las vejaciones, de esas manos que amó y que terminó temiendo. Le dice que no le trataba bien, que le trataba mal. Y al hacerlo, no está justificando a Alejo exactamente, no está diciéndole que lo que hizo estuvo bien,
sino algo más complejo y más honesto. Le está diciendo que lo entiende, que era cuestión de tiempo, que don Domingo acabó como acabó, fuera por la mano de Alejo o por la de cualquier otro, porque se había ganado muchos enemigos y había cruzado demasiadas líneas. Y Alejo la escucha. Y Alejo llora, de alguna manera que no necesariamente implica lágrimas visibles, pero que sí implica ese alivio físico de quien finalmente ha podido dejar caer algo que llevaba demasiado tiempo sosteniendo solo. No el perdón, porque el perdón no va a llegar tan fácil ni tan rápido, pero sí una especie de comprensión. La comprensión de que lo que hizo ocurrió en un contexto que tenía su propia lógica terrible, que don Domingo no era la víctima inocente que algunos podrían haber pintado, que la historia tiene más capas de las que se ven a simple vista. Y Mercedes, después de haberle dado todo eso, le dice que su secreto está a salvo con ella, que lo comprende, que lo quiere desde pequeño y que eso no va a cambiar. Y Alejo le dice que a partir de ahora se pone enteramente a su disposición, a la suya y a la de Braulio, para lo que necesiten. Y en esa promesa hay también algo de culpa, también algo de compensación, la tentativa de equilibrar en alguna medida una balanza que sabe que nunca va a quedar completamente equilibrada. Pero hay algo más que Mercedes le dice a Alejo en esa conversación, algo que pasa un poco más desapercibido, pero que en términos de la trama más amplia podría tener una importancia enorme. Mercedes le habla del libro de cuentas de la finca. Le dice que hay alguien que necesita hacerse con ese libro, que hay información en él que podría ser crucial para entender lo que está ocurriendo en el ducado. Y menciona que fue José Luis y el propio Alejo quienes le mostraron ese libro en su momento. Y eso abre una pregunta que queda flotando en el aire de la conversación, como una semilla que todavía no ha germinado, pero que está ahí esperando las condiciones adecuadas. ¿Qué hay en ese libro que hace que alguien lo quiera con tanta urgencia? ¿Y quién es ese alguien? La respuesta, o al menos una parte de ella, empieza a dibujarse cuando seguimos el hilo de don Hernando en este episodio. Porque Hernando no está aquí solo por los motivos que declara públicamente. Hernando tiene su propio plan, su propio mapa de lo que quiere conseguir en el ducado y de cómo piensa conseguirlo. Y en ese plan, Rafael y su resistencia a las propuestas de don Eduardo son un elemento que hay que gestionar de alguna manera, no necesariamente eliminándolo, no de manera tan burda, sino encontrando la manera de que Rafael ceda, de que abra la puerta a una influencia que Hernando necesita que entre en ese ducado por razones que este episodio todavía no termina de revelar del todo, pero que se intuyen cada vez con más claridad. Y hablando de Rafael y don Eduardo, la tensión entre el duque y su padre por esta cuestión sigue siendo uno de los motores más potentes de este capítulo, porque José Luis sigue oponiéndose a la alianza con una vehemencia que Rafael no acaba de entender del todo. Rafael lo dice abiertamente. Lleva días intentando entender la negativa de su padre. No encuentra una razón sólida, una razón que tenga que ver con los intereses reales del ducado en lugar de con los intereses personales de José Luis, o con las presiones que ejerce Hernando. Y esa incomprensión, esa incapacidad de padre e hijo para encontrarse en un terreno común, es una de las heridas más persistentes de esta historia. Rafael respeta a su padre, pero Rafael está empezando a gobernar como alguien que tiene su propio criterio, su propia visión de lo que necesita el ducado, y eso inevitablemente choca con la autoridad de José Luis, que todavía no ha encontrado la manera de soltar las riendas de un lugar que ya no le pertenece del todo. José Luis recurre al silencio. Es su mejor argumento, dice Rafael con amargura, cuando se da cuenta de que su padre ha dejado de responder. Y el silencio de José Luis es elocuente precisamente porque lo que no dice es tan importante como lo que dice. No explica sus razones. No le da a Rafael los argumentos que le permitirían entender o rebatir. Simplemente cierra la conversación con esa pared de mutismo, que es a la vez una forma de control y una forma de admisión de que no tiene una respuesta completamente satisfactoria que dar. Y es en ese punto exacto, cuando la conversación entre Rafael y su padre parece haber llegado a un callejón sin salida, cuando el episodio decide hacer algo que los mejores dramas hacen. En lugar de resolver la tensión, añade otra capa, porque don Eduardo no se conforma con haber presionado a Rafael. Don Eduardo va también a por Alejo. Los aborda por separado, con diferentes argumentos, con diferentes presiones, como si estuviera construyendo una tenaza desde varios ángulos al mismo tiempo. Y cuando presiona a Alejo, cuando le hace esa pregunta directa sobre qué hablaron ayer en privado, hay un momento de incomodidad que dice mucho sobre la posición en la que Alejo se encuentra, atrapado entre la lealtad a su familia
y algo que este episodio todavía no termina de poner sobre la mesa con toda su crudeza. Pero no todo en este episodio son conversaciones que terminan mal, o secretos que amenazan con explotar, porque Valle Salvaje también sabe cuándo necesita respirar, cuándo necesita bajar la temperatura y dejar que sus personajes sean simplemente personas durante unos minutos. Y una de esas bocanadas de aire fresco viene de donde menos lo esperaríais, dado todo lo que está pasando. Viene de la cocina. Viene de Don Amadeo. Don Amadeo es uno de esos personajes que Valle Salvaje ha sabido construir con una inteligencia especial, porque cumple una función que va mucho más allá del alivio cómico que podría parecer su único propósito en una primera lectura superficial. Don Amadeo es el recordatorio de que la vida, incluso en medio de los secretos más oscuros y de las conspiraciones más peligrosas, sigue teniendo sus propias pequeñas batallas ridículas y entrañables. Y en este episodio, la batalla de Don Amadeo es completamente suya, completamente desproporcionada respecto a su importancia real y completamente imposible de no seguir con una sonrisa que alivie la tensión acumulada durante los primeros minutos del capítulo. El asunto es el siguiente. Don Amadeo ha leído algo. Ha leído sobre los asadores de las Américas, esos dispositivos donde la carne se ensarta de manera vertical, en lugar de horizontal, y ha quedado completamente convencido de que ese es el futuro de la cocina en el palacio. No es una idea descabellada en abstracto, si uno tiene en cuenta que Don Amadeo genuinamente se ha ido convirtiendo en un cocinero cada vez más competente, desde que aceptó ese puesto partiendo, como su propio hijo, Francisco reconocerá más adelante, desde la impericia absoluta. El problema es que Don Amadeo no solo quiere instalar un asador nuevo. Don Amadeo quiere hacer obras en la cocina, hacer un agujero en el techo para el tiro, sin consultar al duque, sin avisar a nadie, con esa determinación de quien está completamente seguro de que tiene razón y de que el mundo entero está equivocado por no verlo con la misma claridad. Francisco intenta razonar con él. Martín intenta razonar con él. Todos los que están en la cocina en ese momento intentan, con mayor o menor tacto, hacerle entender que esto no es una buena idea, que el duque tiene suficientes preocupaciones como para añadir la de unas obras innecesarias en su propia cocina, que la techumbre no es propiedad de Don Amadeo para decidir si se le hace un agujero o no, que hay maneras de mejorar la cocina del palacio que no implican modificar su estructura física sin permiso. Y Don Amadeo escucha todo esto con esa expresión de quien está escuchando por pura cortesía, pero que en el fondo no ha cedido ni un milímetro en su convicción. Hablas por boca de la ignorancia, le dice a su propio hijo cuando Francisco intenta poner el freno. ¿Tú sabes lo que podría yo hacer con un asador así? Y la pregunta no es retórica para él. Para él es una pregunta completamente seria, que merece una respuesta igualmente seria. Lo que hace que esta escena funcione tan bien no es solo el humor que tiene en sí misma, aunque ese humor es genuino y bienvenido en el contexto de todo lo que está pasando en el episodio. Lo que la hace funcionar de verdad es la dinámica entre Don Amadeo y Francisco, que es la dinámica universal entre un padre con entusiasmo desbordado y un hijo que lo quiere, pero que también tiene que vivir con las consecuencias de ese entusiasmo. Francisco no es cruel con su padre. Francisco no lo menosprecia ni le dice que no sabe nada. Lo que hace es intentar ponerle en perspectiva con una paciencia que se nota que lleva tiempo practicando. Le recuerda que ha mejorado mucho desde que empezó, que nadie lo pone en duda, que acepta el puesto desde cero y que ahora sabe mucho más que entonces. Pero también le dice algo que es verdad y que Don Amadeo necesita escuchar, aunque no quiera, que tampoco puede creerse el rey de los fogones de un día para otro, porque por muchas ganas que le ponga, no lo es todavía. Y entonces Francisco menciona los tomates. Y aquí el episodio hace algo delicioso, que es conectar dos tramas que aparentemente no tienen nada que ver y que resultan ser perfectamente complementarias, porque Don Amadeo, en su aventura culinaria anterior, descubrió los tomates y decidió hacerles un homenaje. Y ese homenaje tomó la forma de tomate de primero, tomate de segundo y tomate de postre, con una consistencia que raya en lo obsesivo y que en teoría debería haberle dado pistas de que quizás la moderación era una virtud que todavía estaba aprendiendo. Y ahora, con los asadores de las Américas, parece estar siguiendo exactamente el mismo patrón. Encuentra algo que le entusiasma y lo lleva hasta los confines del absurdo, con una determinación que no tiene en cuenta si el resultado final es comestible o directamente inservible. Pero la conexión con los tomates no termina ahí, porque hay alguien más en esta historia que ha decidido tomar la iniciativa en ese departamento. Pepa
La hermana de Luisa, esa mujer con un sentido práctico que casi nunca falla y con un afecto por la gente que quiere que se expresa sobre todo en la manera en que cuida de ellos, ha estado pensando en la receta de los tomates de don Amadeo y ha concluido que la idea no era tan mala, que el problema era la ejecución, y que con los ajustes correctos, sustituyendo el almíbar por miel y agua, añadiendo cáscara de naranja para equilibrar el dulzor, el resultado podría ser algo completamente diferente. Y lo ha preparado. Y lo ha llevado al granero, donde tiene planeado un encuentro romántico con Francisco que es, en términos de escenografía, bastante peculiar. Un granero donde pasan las bestias de la finca no es exactamente el escenario que uno elegiría para una velada íntima. Pero Pepa ha decidido que lo que cuenta es la intención. Y lo que la intención quiere en este caso es tener un momento a solas, con el hombre que quiere, lejos del ruido y la tensión que llena cada rincón del palacio. Francisco llega, ve la vela, el postre, el esfuerzo evidente que hay detrás de todo aquello, y tiene esa reacción mezclada de ternura y de humor, que caracteriza a alguien que genuinamente quiere a la persona que tiene delante, pero que también tiene sentido del humor suficiente, como para reconocer la ironía de la situación. Se sienta con ella, prueba el postre. Y el postre no sabe como el de su padre. Desde luego que no, sabe mucho mejor. Sabe a algo que de verdad se puede comer con placer, que tiene equilibrio, que tiene una lógica culinaria que el original no tenía. Y Francisco se lo dice con esa honestidad afectuosa que es una de las cosas más bonitas de la relación entre los dos. Dice que ha partido de la idea de su padre, que no era tan mala, y que se da cuenta de que su padre no puede ni soñar con un resultado así. Y Pepa le dice que ni ella tampoco podría haberlo soñado antes de probarlo. Y Francisco le dice que si quería dejarle con buen sabor de boca, tendría que haberle besado. Y hay en ese intercambio una calidez y una normalidad que contrastan de manera hermosa con la oscuridad de casi todo lo demás que está ocurriendo en este episodio. Esta pareja, Francisco y Pepa, cumple una función narrativa que quizás no siempre se aprecia en su justa medida. Son el recordatorio de que hay personas en esta historia que están intentando construir algo bueno en medio del caos, que hay amor que no está contaminado por la manipulación, ni por los secretos, ni por los intereses cruzados. Son simplemente dos personas que se quieren de una manera directa y honesta, y eso en el universo de Valle Salvaje, donde casi todos los afectos están teñidos de alguna complicación, tiene un valor que va más allá de lo que sus escenas parecen sugerir a primera vista. Pero la pausa romántica en el granero no puede durar demasiado, porque este episodio tiene demasiadas historias que contar y demasiada tensión que ir construyendo hacia lo que se avecina. Y lo siguiente que nos espera está en la casa pequeña, donde Matilde está viviendo en estos días una situación que tiene capas de una complejidad emocional que resulta difícil de sostener durante mucho tiempo. Matilde ha cuidado de María durante estos días. La ha tenido en brazos, la ha observado dormir, ha sentido ese afecto que los bebés generan de manera casi automática en las personas que pasan tiempo con ellos. Ese amor que no necesita ser biológico para ser completamente real. Y ahora María va a volver al palacio. Y Matilde tiene que despedirse de una criatura a la que ha cogido un cariño enorme en muy poco tiempo, sabiendo que aunque podrá seguir viéndola, porque vive a pocos pasos, no va a ser lo mismo. No va a ser tenerla aquí, cuidarla, sentir que tiene una responsabilidad sobre ella. Mercedes está con ella. Y la manera en que Mercedes acompaña a Matilde en ese momento es perfecta en su sencillez. No le dice que no tiene que sentirse así, no le dice que es exagerado, no minimiza lo que está sintiendo, le dice que lo entiende, le dice que el instinto de querer proteger a un bebé es natural y poderoso, y que eso que siente es completamente válido. Y hay en esa conversación un momento de una ternura enorme, cuando Mercedes le cuenta que ella también tuvo que aprender, que cuando le pusieron al pequeño Julio encima, por primera vez no supo cómo agarrar lo que se le escurría como una anguila, que tardó en encontrar la manera de sostenerlo con naturalidad. Y esa anécdota que parece pequeña tiene el efecto de conectar a Matilde con algo más grande, con la experiencia universal de que nadie llega a la maternidad o al cuidado de un bebé sabiendo exactamente lo que tiene que hacer, y que eso no significa que no pueda aprender. Pero hay algo más en esa conversación que Mercedes cuida con una discreción que habla bien de ella. Matilde le ha contado, en algún momento previo que este episodio no muestra directamente, pero que se intuye, lo de Atanasio, lo de las dificultades que ha tenido con María, lo de su miedo, lo de esa incapacidad para conectar con la bebé de manera natural, que tanto le ha costado y que tanta vergüenza le ha generado. Y Mercedes le asegura que eso quedará entre ellas, que de su boca no lo sabrá nadie, y que no es tan extraño
que cualquier persona que no hubiera tenido un recién nacido en brazos, antes se habría visto en las mismas que don Atanasio, que es una cuestión de práctica, de tiempo, de enfrentarse al miedo de manera repetida hasta que deja de ser tan grande. Eso conecta directamente con la escena en la que Atanasio habla con Rafael, una escena que tiene una candidez y una humanidad que resultan completamente refrescantes en el contexto de todas las conspiraciones que están ocurriendo en paralelo. Rafael le agradece lo que él y Matilde han hecho por María, y Atanasio, con esa honestidad que a veces lo caracteriza incluso cuando le costaría más callar, le dice que Matilde ha disfrutado lo que no está escrito, pero que él ha sido más bien un estorbo, que lo ha intentado, pero que los niños se le atragantan, que le dan miedo. Y Rafael le pregunta qué tipo de miedo. Y Atanasio le explica: no es miedo a que le arrojen encima la leche ni a que le muerdan, es miedo a que les pase algo, miedo a que se le caigan. Y Rafael, que podría tratar esa confesión con condescendencia o con humor a expensas de Atanasio, hace algo diferente. La reconoce. Le dice que a él le pasaba exactamente lo mismo los primeros días, que tenía la sensación de que el bebé era de cristal, que iba a romperse. Y esa pequeña revelación de Rafael, ese momento en que el duque se convierte en un padre cualquiera, compartiendo sus propios miedos, tiene un efecto inmediato en Atanasio, que de pronto se da cuenta de que lo que siente no lo convierte en una persona inadecuada, sino simplemente en un hombre que todavía no ha tenido la oportunidad de aprender. Y entonces viene lo más importante de esa conversación, lo que Rafael le dice sobre la paternidad real, sobre lo que va a ocurrir cuando nazca el hijo de Atanasio, y que es una de las reflexiones más hermosas que este personaje ha tenido en mucho tiempo. Rafael le dice que nadie está preparado para el primer hijo, que se lo encuentra uno de sopetón y ha de aprender a manejarse como sepa, que el miedo previo al nacimiento no le va a servir para nada en el momento en que el niño esté en sus brazos, que la naturaleza se encarga de hacer lo necesario siempre y cuando uno espere ser un padre responsable. Y luego le dice algo que tiene una sencillez absoluta y al mismo tiempo una profundidad que va más allá de los consejos prácticos sobre cómo sostener a un bebé, que lo querrá, que mirará a ese niño a la cara y le dirá te quiero, y que eso, ese amor, que llegará antes de que nadie pueda anticiparlo, y más fuerte de lo que cualquier padre primerizo podría imaginar, es lo que lo cambia todo. El resto vendrá rodado. Atanasio escucha esto con esa mezcla de alivio y de emoción contenida que es tan característica de él, y uno no puede evitar pensar al escuchar esta escena en la ironía enorme que hay debajo de ella, porque Rafael está hablando de María como si fuera su hija biológica, como si todo lo que siente por ella fuera el amor de un padre hacia la hija de la mujer que amó. Y María no es su hija biológica. María es una niña huérfana que fue puesta en el lugar del hijo real de Adriana, por la maquinación de Victoria. Y el amor que Rafael le tiene a María es completamente real, pero está construido sobre una mentira que alguien, Bárbara o Luisa o quizás ambas, está determinada a desmantelar. Y eso convierte este momento de ternura y de sabiduría paterna en algo mucho más complejo de lo que parece, porque el lector que conoce la verdad no puede escuchar a Rafael hablar de su hija sin sentir el peso de todo lo que él todavía no sabe. Pero volvamos a Matilde, porque hay algo en su historia en este episodio que no se puede pasar por alto. Matilde sigue creyendo que está embarazada, Victoria sigue pagando a Benigna para mantener esa farsa, y el falso embarazo de Matilde es una de esas bombas de relojería que Valle Salvaje lleva tiempo haciendo tic-tic-tic en un rincón de la historia mientras todos están mirando hacia otro lado. Atanasio sospecha cada vez más. Sus conversaciones con Rafael sobre la paternidad tienen esa carga adicional de un hombre que sabe que algo no encaja, pero que no puede todavía poner el dedo exactamente sobre qué es. Y en algún momento de este episodio, en ese gesto aparentemente inocente de Matilde, cuando está sola con María, hay un detalle que queda como una pequeña alarma. Matilde se lleva la mano al vientre de una manera que podría ser el gesto de una mujer embarazada sintiendo algo, o podría ser algo completamente diferente. Hay un momento que merece especial atención y que ocurre de manera casi lateral en este episodio, sin fanfarria ni subrayado dramático, pero que tiene una importancia narrativa que crece a medida que uno se para a pensar en sus implicaciones. Es el momento en que Pepa nota que Luisa está rara, que ella y la señorita Bárbara están de un raro que no es normal, que cuchichean de manera particular, que comparten algo, que hay entre ellas un secreto que Pepa intuye sin poder nombrarlo. Y Luisa lo niega, claro. Dice que son figuraciones de Pepa. Pero Pepa no es tonta,
Pepa es una mujer que lleva tiempo observando a las personas que le importan con una atención que no siempre se reconoce como lo que es inteligencia emocional en estado puro. Y Pepa menciona que Bárbara estaba preparándose para salir, que estaba nerviosa, alterada, y que no le dijo dónde iba. Y Luisa, al escuchar eso, siente esa alarma inmediata de quien sabe exactamente lo que significa esa salida, y lo que podría implicar si Bárbara ha decidido actuar antes de que Luisa pueda acompañarla. Luisa inventa un pretexto, dice que tiene que dejarle un recado importante a Bárbara antes de que se vaya. Y sale. Y Pepa se queda ahí, mirando cómo se va su hermana, sabiendo que hay algo importante ocurriendo, pero sin poder poner el dedo sobre qué. Esta escena entre las hermanas es breve, pero dice mucho. Dice que Pepa es alguien a quien no se le escapa nada, aunque todos actúen como si se le escapara todo. Dice que Luisa lleva ese secreto con Bárbara como una carga que está empezando a pesar demasiado para cargarlo sola. Y dice que el círculo de personas que intuyen que algo muy gordo está ocurriendo en relación con el bebé de Adriana se está ampliando, lentamente, pero de manera inevitable, y que en algún momento esa intuición colectiva va a tener consecuencias que nadie podrá controlar del todo. Cuando Luisa llega a donde está Bárbara, la situación ya está en marcha. Bárbara está decidida. Luisa ve en su cara que esta vez no va a poder detenerla, que las conversaciones anteriores en las que el peso de los argumentos prácticos conseguía posponer la acción han dejado de funcionar. Bárbara ha llegado a un punto de saturación, a ese lugar donde la necesidad de saber supera a cualquier consideración sobre las consecuencias. Y lo que dice es algo que Luisa ya sabe, pero que necesitaba escuchar dicho así, con esa claridad. No puede seguir viviendo sin saber si don José Luis y su tía le hicieron eso a Adriana, que Adriana era su hermana, y que no le importa lo que le pueda pasar, que ella no tiene hijos que perder. Luisa le recuerda que sí tiene, que tiene a Pedrito, que si la encierran, Pedrito se queda bajo el cuidado de Victoria. Y eso es lo que finalmente hace que Bárbara vacile, no mucho, no suficiente, como para cambiar de dirección, pero sí lo suficiente como para que entre las dos encuentren una manera diferente de abordar esto, no precipitándose, no yendo directamente a la cabaña de Pura y Petra sin un plan, sino con cabeza, como dice Luisa, buscando la verdad, pero sin echar a perder sus vidas en el proceso. Y Luisa le jura, con esa intensidad que tiene cuando habla desde el lugar más honesto de sí misma, que van a encontrar a ese niño, que no sabe cómo, pero que lo van a hacer. Y en ese juramento hay algo que va más allá de la promesa entre dos mujeres que quieren justicia. Hay un compromiso que las vincula de una manera que cambia la naturaleza de su relación, que las convierte en algo más parecido a aliadas, en una empresa peligrosa que en una señorita y su criada. Luisa no es la criada de Bárbara en ese momento. Luisa es su igual en la determinación y en el riesgo, y las dos lo saben. Y eso es algo que no va a poder deshacerse después de este episodio, aunque las cosas salgan mal. Mientras tanto, en el palacio, hay una conversación que lleva tiempo pendiente y que finalmente ocurre con toda la carga emocional que había acumulado. Damaso ha llegado, o al menos los ecos de Damaso están presentes de una manera que obliga a que ciertos temas salgan a la superficie. Y Victoria tiene que navegar esa presencia de Damaso como navega todo lo demás en su vida, con la sensación de que el suelo bajo sus pies es menos sólido de lo que parece, y de que cualquier movimiento en falso podría tener consecuencias que no controla del todo. Lo que ocurre entre Victoria y José Luis en ese despacho antes de la escena de la alcoba, que ya hemos visto, tiene una calidad diferente a la de la pelea posterior, porque en el despacho todavía hay un intento de mantener las formas, de hablar con cierta racionalidad, aunque ambos saben que la racionalidad lleva tiempo siendo la primera víctima de su matrimonio. José Luis le pregunta sobre don Eduardo, le pregunta sobre Damaso. Victoria responde con la frialdad de quien ha decidido que ya no tiene nada que ganar siendo transparente, que la transparencia solo le ha traído problemas en este matrimonio y que su mejor protección ahora mismo es la opacidad. Dice que me atacaron, que estuve a punto de morir y que mientras intento recuperarme, lo único que haces es interrogarme como si yo fuera la culpable. Y hay algo de verdad en esa queja. No la verdad completa, porque Victoria tiene sus propios secretos sobre ese asalto que no ha compartido con nadie, pero sí la verdad de una mujer que siente que su sufrimiento físico y emocional no es reconocido por el hombre que supuestamente debería ser su apoyo más cercano. José Luis la interroga, la mira con sospecha, la trata como una pieza del problema en lugar de como una persona que ha pasado por algo traumático.
Y aunque entendamos las razones de José Luis, aunque sepamos que las sospechas no son completamente infundadas, la experiencia de Victoria en ese matrimonio es la de alguien que se siente cada vez más sola, en un lugar donde teóricamente no debería estarlo. La conversación sobre el asalto y los hombres muertos termina sin resolución, como casi todas las conversaciones entre José Luis y Victoria en este episodio. Pero deja algo en el aire que va a seguir creciendo. La pregunta de quién sabía qué antes de que ocurriera el asalto. Victoria reacciona a la noticia de los muertos con una calma que no es la calma de la inocencia, y José Luis lo nota. Y ese detalle, esa pequeña nota discordante en la respuesta de Victoria, es exactamente el tipo de cosa que José Luis no puede sacarse de la cabeza. Pero hay también otro eje en este episodio que hasta ahora no hemos explorado del todo, y que tiene que ver con algo que pasa en la casa de Mercedes, en ese espacio pequeño y relativamente tranquilo que ha sido desde el principio una especie de refugio de las tormentas del palacio. Mercedes ha acogido a alguien, o está en proceso de hacerlo, y ese alguien, que por el momento no se nombra de manera completamente explícita en la transcripción, pero cuya presencia se intuye en las conversaciones que Mercedes tiene, podría cambiar de manera significativa la dinámica de varias de las tramas que están en marcha. Porque Mercedes no es simplemente la tía de Rafael y Alejo, la hermana de Pilara, la mujer que vive en la casa pequeña con su modestia y su fe intactas. Mercedes es alguien que lleva tiempo observando todo lo que ocurre a su alrededor con una lucidez que sus sobrinos a veces subestiman. Mercedes ve a Victoria y sabe exactamente qué tipo de peligro representa, aunque no sepa todavía la extensión completa de los crímenes que esa mujer ha cometido. Mercedes ve a Alejo y entiende lo que carga sin necesitar que se lo expliquen completamente. Mercedes ve a Matilde y entiende su fragilidad y la naturaleza del peligro al que está expuesta. Y todo ese entendimiento, toda esa lucidez, hace que Mercedes sea un personaje que en este episodio empieza a moverse de una manera más activa, más deliberada, como si algo la hubiera empujado a salir de la posición de observadora y a tomar partido de una manera que hasta ahora había evitado. Y mientras nos preguntamos qué va a hacer Mercedes con todo lo que sabe y todo lo que intuye, el episodio nos lleva de vuelta a Hernando, porque Hernando todavía no ha terminado con la noche. Hernando ha descubierto a Leonor y Rosalía, les ha dado su pequeño discurso sobre el orden social y las consecuencias de transgredir las normas de ese orden, y las ha mandado fuera. Pero no se ha quedado satisfecho con eso. Hernando no se queda nunca satisfecho con una situación que no entiende del todo, y la presencia de Rosalía, esa hermana de Leonor, de quien nadie le ha hablado previamente, y cuya llegada al palacio tiene un carácter evidentemente intencional, más allá de lo que Leonor ha explicado, le genera una inquietud que no ha podido resolver del todo. Porque Leonor ha dicho que fue a buscar a Rosalía porque está enferma, del pecho, con la misma enfermedad que mató a su madre. Y eso podría ser la verdad completa, y nada más que la verdad. Pero Hernando no es el tipo de hombre que acepta las primeras explicaciones que le dan. Hernando busca la capa que hay debajo de la primera capa y luego busca la que hay debajo de esa. Y en el caso de Rosalía, esa segunda capa todavía no está visible del todo, pero su presencia se siente como algo que va a importar más de lo que parece, en este momento. Y hay algo que Hernando le dice a Leonor en esa conversación que resulta revelador de una manera que quizás no se aprecia completamente en el momento en que se dice. Le dice que cuánta razón tuvieron los que aconsejaron al duque de que no debería ocuparse de su hija. Y en esas palabras hay una alusión a una conversación previa, a un consejo que Hernando dio o que alguien dio en relación con la crianza de María, con quién debería tener acceso a esa niña y quién no. Y eso nos recuerda que Hernando lleva desde el principio intentando influir en las decisiones de Rafael, que su interés en el ducado y en lo que ocurre dentro de sus muros no es casual ni desinteresado. Lo que sí queda completamente claro al final de la confrontación con Leonor y Rosalía es que Hernando no va a avisar a Rafael. Al menos, no todavía. Lo amenaza con hacerlo, pero luego no lo hace. Y esa decisión de no actuar de inmediato, de guardar esa información para usarla en el momento que le convenga más, es perfectamente coherente con el tipo de jugador que Hernando es. Para él, la información es poder. Y la información, que no ha utilizado todavía, sigue siendo poder potencial que podría valer más mañana que hoy. Cuando Rafael finalmente tiene su conversación con Leonor, que ocurre no en el pasillo, sino en un espacio más privado, donde la situación puede hablarse con más calma, aunque no con menos tensión. La dinámica es la que ya hemos anticipado, pero que tiene sus propios matices. Rafael está furioso, sí, pero también está escuchando.
Y cuando Leonor le explica que fue a buscar a su hermana porque está enferma, que temía por ella, que la necesidad de traerla consigo fue tan fuerte que no pudo resistirla. Hay algo en esa explicación que conecta con Rafael de una manera que él no había anticipado, porque Rafael entiende lo que es querer proteger a alguien que amas más allá de lo razonable. Rafael entiende lo que es sentir que tienes que actuar, aunque las circunstancias no te lo permitan. Y aunque eso no justifica lo que Leonor hizo, aunque María estuvo expuesta a un riesgo que Rafael no puede minimizar, hay en su respuesta algo que empieza a abrirse, muy lentamente, hacia algo parecido a la comprensión. La pregunta de Rosalía, ¿tienes hijos?, que alguien le hace en algún momento de este episodio, queda sin una respuesta directa por ahora. Y esa ausencia de respuesta es en sí misma una respuesta. Rosalía tiene algo que no ha dicho todavía. Algo que tiene que ver, casi con certeza, con los motivos por los que Leonor fue a buscarla con tanta urgencia. Y ese algo, cuando finalmente salga a la superficie, va a cambiar el mapa de muchas cosas que en este episodio todavía están en su lugar habitual. Y entonces, cuando ya estamos procesando todo esto, cuando ya tenemos suficientes hilos en la cabeza como para empezar a ver cómo podrían estar conectados. El episodio nos lleva a un rincón de la historia que parecía haberse calmado, pero que en realidad estaba simplemente esperando el momento adecuado, para mostrar que no ha terminado en absoluto, porque Enriqueta sigue en este palacio, y Enriqueta, esa villana calculadora que intentó envenenar a Luisa con una frialdad que todavía provoca escalofríos, cuando uno piensa en ello, no se ha quedado de brazos cruzados mientras los demás movían sus piezas. Su elogio al postre de tomate de don Amadeo, ese aluvión de halagos que dejó a Francisco perplejo y que empujó a don Amadeo a querer experimentar todavía más, no era inocente. Nada de lo que hace Enriqueta es inocente. Cuando Enriqueta halaga a alguien, es porque quiere algo de ese alguien, o porque quiere que ese alguien haga algo que a ella le conviene. Y en el caso de don Amadeo, ese apoyo entusiasta a sus experimentos culinarios más disparatados tiene una utilidad que todavía no está completamente clara, pero que se intuye como parte de una estrategia más amplia. Enriqueta necesita mantener cierta influencia en la cocina, cierto acceso, cierta presencia en un espacio donde las cosas que se preparan llegan directamente a las mesas de las personas. ¿Qué más le importa controlar? Y mientras Enriqueta mueve sus piezas con esa paciencia de jugadora de ajedrez que siempre ha tenido, hay alguien que la observa. Alguien que empieza a notar que los elogios de Enriqueta no son simplemente los elogios de una mujer con buen apetito, sino algo más estratégico, más calculado. Y ese alguien, por ahora, guarda sus observaciones para sí mismo. Pero en este episodio, en ese mundo donde los secretos tienen fecha de caducidad, nadie puede guardar sus observaciones para siempre. Y es aquí, en este punto exacto donde todas las historias que hemos ido siguiendo a lo largo del episodio parecen respirar por un momento antes de dar su último empujón, donde Valle Salvaje hace lo que mejor sabe hacer. Recordarte que ninguna calma es definitiva, que ningún alivio dura suficiente, y que detrás de cada conversación que parece cerrar una puerta, hay otra que se está abriendo en algún lugar que todavía no has mirado. Porque lo que ha pasado en este episodio no es simplemente una colección de escenas tensas y momentos emotivos, aunque lo ha sido también. Lo que ha pasado es un reordenamiento silencioso de las fuerzas que llevan tiempo chocando en este ducado. Braulio ha pedido perdón a Alejo por las razones equivocadas, y Alejo ha aceptado ese perdón cargando con la verdad que ninguno de los dos ha dicho en voz alta. Mercedes ha hablado de don Domingo, de una manera que nadie había hablado antes, poniendo palabras sobre años de silencio y de vergüenza, que llevaban demasiado tiempo ocupando un espacio que merecía algo más que el olvido. Bárbara y Luisa han tomado una decisión que no tiene marcha atrás, aunque todavía no sepan exactamente qué forma va a tomar esa decisión cuando se enfrente a la realidad. Y Leonor ha vuelto al palacio con su hermana Rosalía, con una historia que es verdad, pero que no es toda la verdad. Y esa diferencia entre lo que se dice y lo que se calla es exactamente el tipo de fisura por la que en Valle Salvaje suelen entrar las mayores consecuencias. El cierre de este episodio tiene la estructura de esas noches que no terminan de decidir si van a ser tranquilas o tormentosas. Esas noches en que el aire está cargado de algo que no ha llegado todavía, pero que se siente con una claridad física, casi en la piel. Rafael está solo con sus pensamientos después de la conversación con Leonor, después de la conversación con Atanasio, después de otro choque con su padre que no ha resuelto nada y que ha añadido una capa más de distancia a una relación que ya tenía demasiadas. Rafael habla con Adriana, no de manera literal, no en una escena de fantasmas ni en un sueño,
sino en esa manera íntima y completamente humana que tienen las personas que han perdido a alguien de hablarle a esa ausencia en los momentos en que más la necesitan. Le dice que María sigue creciendo, que le está cambiando la cara, que cada vez se parece más a ella. Le dice que antes de acostarla va a leerle uno de esos cuentos que Adriana decía que le iban a encantar. Y en esas palabras hay todo el amor de un hombre que sigue tratando de construir una vida que tenga sentido después de la pérdida, que sigue encontrando en su hija la razón principal para levantarse cada mañana y enfrentarse a todo lo que ese educado le exige cada día. Y el espectador que sabe lo que Rafael no sabe, el espectador que conoce la verdad sobre María y sobre el bebé, que sigue en la cabaña de Pura y Petra, escucha esas palabras de Rafael con una mezcla de emoción y de angustia que es muy específica, que solo puede sentirse cuando uno quiere a un personaje y sabe que está a punto de sufrir de una manera que todavía no puede anticipar del todo, porque Rafael va a enterarse. No hoy, quizás no mañana, pero el juramento de Luisa tiene el peso de las cosas que van a ocurrir. Y cuando Rafael sepa la verdad, todo el amor que le tiene a María, ese amor que es completamente real y que nadie podrá quitarle, va a tener que coexistir con la traición más brutal que alguien le haya cometido nunca. Mientras Rafael está con sus pensamientos, en la otra punta del palacio, don Hernando hace lo que hace siempre que la jornada ha terminado, pero su mente no. Repasa. Repasa lo que ha visto, lo que ha escuchado, lo que ha guardado. Repasa la reacción de Victoria ante la noticia de los hombres muertos. Repasa la firmeza con que Rafael sigue resistiendo la propuesta de don Eduardo a pesar de todas las presiones. Repasa a Leonor y a Rosalía en ese pasillo y se pregunta, con la frialdad calculadora que lo define, qué hay detrás de esa hermana que ha aparecido de repente. Hernando no descarta nada. Hernando no archiva nada como irrelevante hasta que ha examinado todas sus posibles utilidades. Y Rosalía, en el archivo mental de Hernando, queda marcada con una señal de interrogación que él mismo se encargará de ir respondiendo con el tiempo. Lo que queda claro al final de este episodio, en relación con Hernando, es que su presencia en el ducado está lejos de ser decorativa. Hernando tiene un plan. Ese plan involucra el libro de cuentas de la finca, involucra a don Eduardo de una manera que todavía no está completamente articulada, pero que se intuye como adversarial. Involucra su relación con el Consejo Real y con una corona que, según él mismo ha dejado caer, está mirando para otro lado ante el aumento de violencia en el territorio. Y ese plan, sea cual sea, en su totalidad, necesita que Rafael esté en cierta posición, que el ducado esté en cierta situación, que determinadas alianzas no se formen, y que otras, sí. Hernando es el tipo de jugador que lleva muchas partidas a la vez, y en este episodio hemos visto suficiente como para saber que sus movimientos en todas esas partidas son mucho más deliberados de lo que cualquiera que lo subestime podría imaginar. En la casa pequeña, cuando Mercedes se queda finalmente sola, después de que Matilde haya podido despedirse de María con la intimidad que necesitaba, hay un momento de quietud que el episodio usa con sabiduría. Mercedes se sienta, mira hacia la ventana, y en su cara hay una expresión que mezcla la resolución con algo parecido al miedo. Ese miedo específico de quien ha tomado una decisión que sabe que tiene consecuencias y que aún así no puede no tomar. Mercedes sabe cosas. Mercedes lleva tiempo sabiendo cosas que ha guardado por proteger a las personas que quiere, pero hay un límite para lo que puede seguir callando sin convertirse en cómplice de algo que va en contra de todo lo que ella es. Y ese límite, en este episodio, está más cerca que nunca. Atanasio llega a casa cuando Matilde ya está acostada. La mira dormir durante un momento, con esa expresión de alguien que está procesando todo lo que le ha dicho Rafael esa tarde, todo lo que le ha dicho sobre el amor que llega solo cuando tienes a tu hijo en brazos, y le miras a la cara. Y en esa mirada de Atanasio hay algo que está cambiando, algo que las palabras de Rafael han movido de su sitio, y que no va a volver exactamente al lugar donde estaba. Atanasio todavía tiene miedo. Atanasio todavía no sabe cómo va a ser padre. Pero algo en él ha comenzado a prepararse para ello, de una manera diferente, más honesta, menos basada en la performance de lo que cree que debería sentir, y más abierta a lo que realmente va a sentir cuando llegue el momento. Lo que Atanasio no sabe, lo que nadie le ha dicho todavía, y que el episodio deja caer como esa última nota antes del silencio, es que el bebé que espera podría no existir de la manera en que él cree que existe. El falso embarazo de Matilde, mantenido por Victoria con el dinero que paga a Benigna, es una mentira que tiene fecha de caducidad biológica. No puede mantenerse indefinidamente.
Y cuando se derrumbe, cuando Atanasio descubra que el hijo que lleva meses esperando y temiendo y amando en abstracto era una fabricación, el daño que eso va a causar en él y en Matilde va a ser de un tipo completamente diferente al de casi cualquier otra traición que hemos visto en esta serie. Porque es la traición de la esperanza. Y eso no se perdona fácil. Y luego está Alejo. Alejo que ha sobrevivido a este episodio de una manera que no se esperaba cuando empezaba, que ha recibido el perdón de Braulio por las razones equivocadas y que ha tenido con Mercedes una conversación que lo ha cambiado en alguna manera, que todavía no ha terminado de procesar. Alejo está solo en su cuarto, o en el pasillo, o en algún espacio del palacio, que a estas horas de la noche está completamente vacío, y lo que hace es algo que los personajes de Valle Salvaje hacen con frecuencia, cuando nadie los mira. Dejar caer por un momento la máscara, no la máscara de la villanía, porque Alejo nunca ha sido un villano de manual, sino la máscara de la compostura. Alejo es un hombre que mató a alguien, y eso no desaparece porque Braulio le haya pedido perdón. No desaparece porque Mercedes lo entienda. No desaparece porque el móvil que todos le atribuían haya sido refutado por la historia de las cartas y las fechas de Cádiz. Sigue estando ahí, en ese lugar dentro de él, al que ninguna conversación, por más honesta y por más cargada de amor que sea, consigue llegar del todo. Pepa se va a dormir sin haber entendido exactamente qué está pasando entre Luisa y Bárbara, pero con la certeza firme de que algo está pasando. Y esa certeza, esa intuición de Pepa, que lleva semanas acumulándose, es otro de esos elementos que este episodio deja en suspensión, como una pregunta sin responder que promete tener su momento más adelante. Pepa es leal. Pepa quiere a Luisa más que a nada en este mundo. Y si Luisa está metida en algo peligroso, Pepa va a enterarse tarde o temprano. Y cuando se entere, la pregunta no va a ser si va a ayudar, sino cómo. El último latido de este episodio, esa imagen final que Valle Salvaje elige para cerrar el capítulo antes de que la música envuelva todo y nos deje con ganas de más, es la de un palacio que duerme pero que no descansa, porque los secretos no descansan, las mentiras no duermen, las conspiraciones no se toman la noche libre, y mientras las velas se van apagando una a una en los pasillos de ese edificio, que ha visto demasiado ya, mientras los personajes que hemos seguido durante este episodio intentan encontrar algo parecido al sueño, hay fuerzas que siguen moviéndose en la oscuridad. Bárbara sabe que mañana tiene que hacer algo. Luisa sabe que mañana tiene que estar lista para acompañarla. Hernando sabe que mañana tiene piezas que mover. Victoria sabe que mañana tiene que protegerse de algo que todavía no sabe exactamente de dónde va a venir. Y Rosalía, esa hermana de Leonor, que ha llegado al palacio con una historia de enfermedad y urgencia, y que todavía no ha dicho todo lo que sabe. ¿Duerme o no duerme en algún rincón de este episodio? Con un secreto que cuando salga a la luz va a sacudir mucho más que los pasillos nocturnos donde Hernando las encontró. Eso es Valle Salvaje, una historia que no os deja tranquilos. Una historia que cuando creéis que ya habéis entendido cómo funciona, decide cambiar las reglas. Una historia que lleva a sus personajes hasta los límites de lo que pueden soportar, y luego los empuja un paso más allá, solo para descubrir que todavía tienen más dentro de lo que nadie habría imaginado. Si habéis llegado hasta aquí, si habéis aguantado con nosotros todo lo que este episodio tenía que contar, ya sabéis que no podéis perderos lo que viene a continuación, porque lo que viene es exactamente lo que este capítulo ha estado preparando, y os prometemos que va a merecer cada segundo de espera. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho. Activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y quedaos con nosotros, porque Valle Salvaje no ha terminado. Ni de lejos.